Hola, el día de hoy les voy a presentar sobre los diferentes tipos de desentendimiento moral. Algunos de ellos son, por ejemplo, la justificación moral, que esta es cuando las personas se convencen a sí mismas de que sus acciones moralmente incorrectas son correctas, lo que los permite actuar sin culpa alguna. Por ejemplo, un soldado puede justificar el asesinato de enemigos en un combate como una forma de defender la libertad o el de otros. El etiquetado eufemístico. Este es donde se usan palabras leves o suaves para describir acciones que en realidad son malas o crueles, con el fin de hacerlos un poco menos grave. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra mentir, podemos utilizar dar una versión diferente de los hechos. La comparación ventajosa es otro tipo, que en este es al poner el comportamiento en cuestión al lado de algo mucho más negativo, significa que minimiza su gravedad, haciéndolo parecer menos dañino o más aceptable. Por ejemplo, un político acusado de corrupción diciendo que otros políticos lo hacen mucho peor. El desplazamiento de responsabilidad. Este es donde una persona transfiere la culpa o la responsabilidad de sus actos a otras personas, instituciones o incluso ciertas circunstancias externas. Por ejemplo, cuando un estudiante copia en un examen y luego dice, todo el mundo lo hace, no soy el único. Otro ejemplo que tenemos es la difusión de responsabilidad, que es donde las personas sienten menos responsabilidad por sus acciones cuando están en un grupo, ya que creen que otras personas también tienen la misma responsabilidad. Un ejemplo de ellos es un grupo de personas ve una botella de plástico en el suelo, pero ninguno de ellos la recoge porque todos piensan que alguien más lo hará. La desconsideración o distorsión de las consecuencias es cuando una persona minimiza o distorsiona los efectos negativos de sus acciones para así justificarlas o no sentirse culpable por ellas. Un ejemplo de ellos es que una persona tira basura a la calle y en este piensa que no es para tanto, ya que nadie se va a dar cuenta. En el tipo de la deshumanización, es un proceso de ver a otras personas como menos humanas o incluso como objetos, animales o aspectos inferiores. Por ejemplo, cuando una persona va a un restaurante y le toca un camarero y esta persona la trata mal y lo hace ver al camarero como si fuera alguien que no sirve, en vez de ponerlo como una persona que tiene sentimientos. En el aspecto de la atribución de la culpa, aquí es donde se responsabiliza a otros por el propio error o malas consecuencias en lugar de asumir uno la culpa. Por ejemplo, un jugador de fútbol pierde un partido y este nos dice el árbitro estaba en contra de nosotros. ¿Qué podemos tomar en conclusión de este tema? En este tema podemos concluir que estos aspectos de desentendimiento moral abren paso a justificar ciertas acciones inmorales o irresponsables. Asimismo, al minimizar las consecuencias de sus comportamientos, tanto puede ser culpar a otros o distorsionar la realidad. Pero al mismo tiempo nos permite reconocer puntos claves para promover una mayor autocomprensión y responsabilidad de las acciones de cada uno. El poder analizarlo permite verlo desde otro punto de vista, que tal vez antes no lo considerábamos.